Pueden acomodarse. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado en esta liturgia de este 15º domingo de este tiempo ordinario, y en el marco de esa novena en honor a nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Esa palabra que se nos presenta, ya veíamos tanto la primera lectura como el Evangelio, hacen referencia a ese elemento esencial para nuestra salvación, y es el cumplimiento de los mandatos del Señor, que Jesús lo resumió en amar a Dios y amar al prójimo, y que estaban también fundamentados en la ley, y que aquel hombre conocía. Y fíjense, hay algo importante, tenemos que tomar en cuenta. Ya nos lo dice el libro del Deuteronomio, Moisés instruyendo al pueblo de Israel sobre este mandato, sobre este precepto, esto que Dios quiere, este acto de conversión: conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Vive la experiencia de estos mandatos. Y dice Moisés: y esto no excede a tus fuerzas. Esto que el Señor te manda no sobrepasa tu capacidad, no. Al contrario, está dentro de ti, está en tu corazón, está en tus labios. Para que no digan, no está en el cielo, para que digan, ¿y quién nos lo traerá? Ni está de aquel lado del abismo, dice, del mar, para que alguien diga, ¿quién podrá ir y traérnoslo? No, no te excede. El mandamiento está muy cerca de ti, está en tu corazón, está en tu boca. Cúmplelo. ¿Y qué es lo que está en tu corazón, está en tu boca? El amor de Dios. Y así lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De manera que ese amor de Dios está en nuestras vidas. Y para vivir la experiencia del amor de Él, no tenemos más que simplemente contemplar, mirar al otro, acercarnos con sentimientos de compasión. Y sabemos lo que el Señor espera y quiere de nosotros. Igual como lo sabía aquel hombre, aquel maestro de la ley que se acerca a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? Una pregunta clave, fundamental, que tú y yo podemos hacernos cada día. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y aquel maestro de la ley le pregunta a Jesús, pero él sabía. Jesús no le contesta qué tiene que hacer, sino simplemente le pregunta, ¿qué se ha escrito en la ley? ¿Qué tú lees en ella? Porque era un maestro de la ley, él sabía claramente. Y ahí le presenta los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús simplemente le dice, muy bien, perfecto. Cumple eso y vivirás, tendrás vida. Cumple eso, simplemente. Tú y yo también sabemos qué tenemos que hacer. Y si le preguntara cuáles son los mandamientos, empezamos de una vez: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano, santificar la fiesta, honrar a padre y madre, no matar. Sabemos. Pero no es solo saberlo, hay que vivirlo. Y es la pregunta clave: ¿estamos nosotros viviendo esos mandatos de Dios que nos encaminan y nos acercan a la salvación, a la vida eterna? Y ese mandato del Señor nos dice, no está lejos de ti, no te excede, está en ti, está en tu corazón, está en tu vida misma. Claro, basta simplemente, como plantea Jesús en el Evangelio, que caigamos en la cuenta, que podamos estar conscientes, claro, de quién es mi prójimo. ¿Quién es aquel que está cercano de mí? Poder descubrirlo, poder reconocerlo. Y fíjense que plantea Jesús esta parábola a aquel hombre que le cuestionó sobre quién era su prójimo. Y le plantea esta parábola.
Esa parábola que le presenta diversos ejemplos que podría reflejarnos a nosotros mismos. Podría reflejarnos en nuestra vida. Ese hombre que cayó en manos de esos bandidos y pasó un sacerdote, se fue de largo, vino un levita, pasó de largo y viene un samaritano y manifestó su misericordia, su compasión. ¿Quién es tu prójimo entonces? Una expresión simple, sencilla. Tu prójimo es quien te necesita. Tu prójimo es quien necesita de ti, ese es tu prójimo. Sea en tu casa, sea entre tus vecinos, sea en el trabajo, sea en el grupo o movimiento de la iglesia, sea en el camino, quien te necesita, ese es tu prójimo. Quien te necesita. Y frente a él, frente a ese que nos necesita, es que estamos llamados a practicar el amor y la misericordia. Esencialmente. Practicar el amor, la misericordia con esos que nos necesitan. Y presenta estos tres ejemplos. Un sacerdote, primero notemos y tomemos en cuenta, se refiere a los sacerdotes de la antigua alianza. No se refiere a los sacerdotes de la nueva alianza instituidos por Jesús en la última cena, esa expresión del ministerio sacerdotal. No se refiere a nosotros. Aunque claro, no estamos exentos de que nuestros afanes y corre para allá y para acá, de igual manera, ante la necesidad de alguien pasemos indiferente. O ante alguien que se acerque, padre, mire, escúchame, voy rápido, voy a una misa, el jueves en la oficina, yo te veo, o tal día. No estamos exentos a eso. Pero no se refiere a los sacerdotes de la nueva alianza, sino a los sacerdotes de la antigua alianza. Y recordemos, Anás, Caifás, en aquel entonces autoridades, sumos sacerdotes en aquel tiempo, y fueron quienes firmaron la sentencia de muerte a Jesús. O sea que no tendamos porque dice, que pasó un sacerdote ahora. No, ustedes ven que los sacerdotes son los primeros malos que hay. No se refiere a la vida del sacerdote ministerial de la nueva alianza. Se refiere, y es un ejemplo. No perdamos de vista también lo que dice Jesús, que Jesús utilizaba parábolas. Está utilizando esos nombres simplemente, pero podría ser tú, podría ser un agricultor, un padre de familia, cualquier persona, un maestro, cualquiera. Está utilizando parábolas. ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿A qué nos quiere llevar? A que en la realidad de nuestra vida, en nuestro caminar, en medio de nuestras ocupaciones y afanes de cada día, no seamos como esos dos primeros que se hicieron indiferentes ante la necesidad y el sufrimiento de aquel que estaba tendido a la orilla del camino. Que el afán, el trabajo, tus luchas de cada día, tus preocupaciones no te hagan indiferente. Que la prisa, el corre de cada día no te haga perder la sensibilidad y la solidaridad con los demás. Estos parece que iban muy deprisa, tenían sus ocupaciones y otras tantas cosas, y por eso no se detuvieron. Sin embargo, aquel que viene, aquel samaritano, se detiene, se acerca y empieza entonces esos gestos de amor. Fíjense que Jesús lo pone al extremo, porque el samaritano y los israelitas eran enemigos sociales. No se trataban, no se llevaban bien. Y sin embargo, ese es el que hace la obra. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que no importa que tú hayas tenido lo que tú hayas vivido, no importa que tú estés dolida o dolido con alguien, que alguien te haya hecho un mal o que te haya hecho sufrir o que tú hayas experimentado dolor a causa de alguien en un momento. Si te necesita, hay que tender la mano y socorrer
a ese que es tu prójimo. Que a veces nosotros nos llenamos de resentimiento, de dolor. No, que él me hizo sufrir o ella me hizo sufrir mucho, que sufra él ahora. No. No, que yo estuve enfermo y él no me vino a visitar, ahora yo no voy a ir porque él no vino cuando yo... No. Y así nos plantea, no importa lo que hayamos experimentado y vivido. Esos eran enemigos sociales, no se trataban. Y sin embargo, fue quien tuvo misericordia y compasión. Y hoy Jesús al final del Evangelio también te envía a ti y a mí a poder hacer lo mismo. Anda, ve y haz tú lo mismo. Tener sentimiento de misericordia, de compasión, de amor frente a los demás. No importa lo que haya vivido, por lo que haya atravesado, no importa que haya habido alguna enemistad, alguna discordia con alguien. Si te necesita, ese es tu prójimo y hay que socorrerlo. De tal manera que podamos dar testimonio de él. Y fíjense, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, porque a veces medio nos justificamos nosotros. Los dos primeros que pasaron, no eran malos. Ustedes toman en cuenta, no eran malos. ¿Cuáles fueron los malos? Los bandidos que lo molieron a palo ahí, le quitaron lo que tenía, lo dejaron por muerto. Esos eran malos. Pero los otros dos primeros no eran malos. Pero por afanes, ocupaciones, la prisa y esto, se hacen indiferentes y pasan de largo. Pero no eran malos, no le hicieron ningún daño, no le hicieron ningún mal a él. Ojo con esto, que muchas veces nosotros de igual manera actuamos así. Y nos justificamos, yo no le hago daño a nadie, yo no hablo de nadie, yo no critico a nadie, no, yo vivo mi vida. Perfecto, no le hace nada malo a nadie, pero qué bueno le hace. Es que la vida del cristiano no es solo no ser malo, es que tenemos que ser buenos como cristianos. No es solo no hacerle daño al otro, es que tenemos que hacerle el bien a aquel que nos necesita. El cristiano no debe conformarse con no ser malos. Los dos primeros no eran malos, pero tampoco hicieron la obra de bien frente a aquel que lo necesitaba. Tú y yo no podemos conformarnos simplemente con no ser malos, sino que tenemos que ser buenos. Tenemos que tener obras de misericordia, de amor. Tenemos que tender la mano y levantar a aquel que cae. Como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del verso 30 en adelante. Poder dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso, visitar al enfermo, poder hospedar a aquel que está sin techo. Es practicar esas obras de amor, de misericordia, frente a aquellos que nos necesitan. No es quedarnos simplemente con no ser malos y conformarnos con no hacerle daño a nadie. Es que no es solo no hacer el mal, es que hay que hacer el bien. Y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. De manera que todo esto lo hagamos fijándonos en Jesús. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, Él es el primero, el principio, el primero en todo. Y en Él, en su sangre derramada en la cruz, nos ha llevado a la paz, a la reconciliación, al amor. Por eso, y así nos lo presenta el apóstol Pablo, Él es el primero de todo. Y por Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y hay una pregunta clave, fundamental, que tenemos que hacernos nosotros. Perfecto, fuimos creados por Él, pero ¿vivimos para Él? Tus acciones, tu vida, tu trabajo, tu familia, ¿es para Él o para quién es? Y dice el apóstol Pablo que todo fue creado por Él y para Él. De manera que todo lo que hagamos, todo lo que realicemos a lo largo de nuestra vida,
debe ser para Él, para su honra, para su gloria. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a poder nosotros comprender que ese mandato de amor, como le dijo Moisés al pueblo, está en ti, está en tu corazón. Y que como buenos samaritanos, tú y yo podamos manifestar la compasión, el amor y la misericordia frente a aquellos que nos necesiten. Pero que todo cuanto podamos hacer a lo largo de nuestra vida no sea para vanidad, honra y gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Y así poder dar testimonio de Él y del amor que ha puesto en nuestros corazones. Que así sea.